Bienvenidos a Educación, el lugar donde la educación y la acción se unen para lograr un mejor país. Educación. ¡Comenzamos! Es momento de la entrevista en Educación. Las condiciones del sistema educativo nacional son muy importantes que las mencionemos muy brevemente en esta tarde. En principio, tenemos un sistema educativo nacional que todavía tiene a muchas personas afuera de ser atendidas. Muchas personas. Y voy a colocar algunos ejemplos muy sencillos, una estadística muy sencilla. Los niños, oigan esto, los niños entre 0 y 4 años, que aquí hay seguramente muchos psicólogos, saben la importancia tan trascendental que tiene el hecho de ser atendido un niño en esa edad. De 0 a 4 años, Guatemala en su sistema educativo nacional tan solo atiende al 4.5% de la población. 4.5%. Los niños que están ya para el nivel preescolar, 5 a 6 años, esos 2 años, tan solo son atendidos en un 46%. Quiere decir que de cada 2 niños, solo uno, tan solo uno, puede tener acceso en Guatemala a la educación preescolar. En primaria, que tanto recurso se ha invertido y tanto esfuerzo se ha hecho por la universalización de la educación primaria, tan solo llegamos al 80% de la población cubierta. Hay 20 niños todavía de cada 100 que quedan fuera del sistema educativo nacional. ¿Qué pasa con ellos? Trabajo infantil, vagancia, delincuencia, muchos factores pueden estar asociados y muchas acciones u orientaciones hacia lo que ellos hacen podemos mencionar. Y veamos los jóvenes, los adolescentes, esa edad tan especial de la vida. De cada 100 jóvenes que estarían en edad para continuar estudios en el ciclo básico, tan solo 46 están siendo atendidos. Y en diversificado, de cada 100, tan solo son atendidos 24. Vean cómo empezamos desde los pequeñitos con una atención muy deficiente. Nos fuimos en una curva y volvimos otra vez hacia abajo con un 24% de atención a estos jóvenes. ¿Qué está pasando con los jóvenes que no están siendo atendidos por el sistema educativo nacional? ¿Qué pasa? Muchos probablemente o algunos trabajan, otros seguramente están vagando, delinquiendo, entre otras acciones que puedan estar cometiendo. Hay que trabajar mucho todavía por darle atención educativa a esos jóvenes. Obviamente, si dentro del sistema educativo hay riesgos, hay delincuencia, afuera la situación es peor para ellos. ¿Cuál es la realidad que estamos enfrentando y que a diario observamos a través de los medios de comunicación con relación a la violencia en los centros escolares? Recientemente, anteayer, veíamos las riñas que en los medios de comunicación presentan entre niñas, entre señoritas, entre jóvenes, entre niños. ¿Y qué hacen los compañeros? Filmar, tomar el video, colocarlo en las redes sociales y casi nadie va a separarlos. Simplemente observan. Extorsiones.
Todos los días estamos escuchando problemas de extorsiones ahora en la escuela. Los padres asustados, preocupados, porque sus hijos van a la escuela que está siendo extorsionada. Secuestros, asesinatos en la zona 6. La semana pasada observamos el asesinato de 2 niños jóvenes que estaban en una parada esperando a la salida del centro educativo, pues, el bus. Drogas y el bullying. ¿Cuánto problema de acoso escolar se está presentando a diario? Y ahora ustedes habrán escuchado, yo estuve hace unos minutos recibiendo denuncias ya de acoso escolar a maestros. Ya no solo a niños, como era típico, sino, dicen ahora, los maestros que están siendo sujetos ellos de bullying. Ustedes observaron también a inicio de año una maestra que se suicidó por estar enfrentando, según lo que relataron, bullying ella de parte de sus compañeros. Es una realidad que tenemos que entender y que tenemos que abordar desde diferentes puntos. Yo celebro esta actividad porque es la muestra de que juntos podemos hacer mejor las cosas. Y sobre todo, algo que ya se mencionó anteriormente en varias ocasiones, hagamos el mejor esfuerzo para que unifiquemos, no dispersemos como típicamente se da. Y hace unos minutos, cuando empecé a escuchar a cada uno de los presentadores, me puse a pensar yo qué es lo que nosotros también estamos haciendo y que a veces entre nosotros mismos no lo sabemos. Como Ministerio de Educación, aparte de diferentes entidades, estamos hablando que nosotros tenemos 25 direcciones departamentales de educación, 162,000 maestros, más de 4 millones de estudiantes. Obviamente eso requiere un nivel de coordinación tan especial que no dispersemos recursos. Sin embargo, entre nosotros mismos lo hacemos. Por eso celebro esto, porque nos estamos reuniendo diferentes actores claves en el sistema nacional, no solo en el sistema educativo, por abordar un problema clave para el país. Clave para el país. De manera que a cada uno de los generadores de esta idea, a cada uno de los participantes en esta iniciativa, llegue mi saludo, mi valoración y mi reconocimiento por lo que estamos haciendo. Todos. Porque todos, y como bien lo dijo la jueza Galicia, todos tenemos algo que aportar. Y no necesariamente en dinero, algo que aportar. En la medida que veamos que eso es así, seguramente vamos a lograr impactar en lo que estamos haciendo. En esa revisión que como Ministerio de Educación como Ministro de Educación estaba realizando, me di cuenta de algunas acciones que nosotros hemos planteado. Hace unos meses hicimos la presentación de la Estrategia Nacional de Prevención Estrategia Nacional de Educación para la Convivencia Pacífica y la Prevención de la Violencia, nosotros. En esa estrategia reunimos varios programas, entre ellos la prevención de la violencia, el programa Miles de Manos, las escuelas seguras que se está trabajando en coordinación con el Ministerio de Gobernación, la prevención del acoso, abuso y la violencia sexual, la educación integral de la sexualidad en función de la cantidad enorme de embarazos que están presentándose en menores de 14 años en el sistema educativo y en la sociedad guatemalteca. Y también el bullying a través de la elaboración de una guía para el abordaje y el tratamiento de los casos que se presentan en el sistema educativo nacional. Todo eso incluía nuestra estrategia. Sin embargo, meses después presentamos otra estrategia, nosotros mismos. Complejo, pero fue un buen momento y este es uno mejor para unir todo eso.
para poder sacar de todo lo positivo que se está haciendo, algo más positivo todavía en función de lo que ya hemos visto, que es esa riqueza que tiene Guatemala, que es su mayor población joven. Hay varias acciones también que no son directamente encaminadas al tema de la violencia, pero que ayudan en gran medida a cumplir acciones a favor de que haya permanencia en la escuela, que no haya deserción como se mencionó hace algún momento acá, y voy a mencionar algunas. Este es el segundo año para quienes abogan porque debe de cumplirse con los 180 días. Este es el segundo año que vamos a pasar de 180 días en el sistema educativo nacional. ¿Por qué? Yo no soy de la idea totalmente que el tiempo marca la diferencia, sino lo que hagamos en ese tiempo, y mejor si lo hacemos bien. Pero hay muchos grupos que abogan porque deben de cumplirse los 180 días. Hoy estamos en el día 178, mañana es el día 179 y el viernes de la próxima semana termina el ciclo escolar, de manera que vamos a llegar a 184 días de clases en promedio. En un momento regresamos con Educacción, el lugar donde la educación y la acción se unen para lograr un mejor país. La educación siempre te lleva a la acción. Iniciamos con el repaso. ¿Qué es la estructura de Lewis? También llamada diagrama de punto, modelo de Lewis o representación de Lewis. Es una representación gráfica que muestra los pares de electrones de enlaces entre los átomos de una molécula y los pares de electrones solitarios que puedan existir. Fue propuesto por Herbert Lewis, quien lo introdujo por primera vez en 1916, en su artículo La molécula y el átomo. Continuamos con la siguiente diapositiva. ¿Qué utilidad tiene esta estructura? Se usa para saber la cantidad de electrones de valencia de un elemento que interactúan con otros en su misma especie, formando enlaces ya sea simples, dobles o triples. ¿Cómo se muestra? ¿Cómo se muestra aquí el elemento magnesio? ¿Verdad que tiene 2 electrones de valencia? Recordemos que estos electrones de valencia van a ser los que están en el último nivel, por eso se les llama así, electrones de valencia. Entonces la estructura de Lewis para este átomo se representa de esta forma, ¿verdad? Porque solo tiene 2 electrones en su última capa, solo se representa con 2 puntos de esta manera, cualquiera de las 2 formas. El cloro, que tiene 7 electrones de valencia, se puede representar de esta forma, 2 electrones en cada uno de los lados, y en este último solo hay uno, sin estar combinado con algún otro, ya que solamente son 7. En el aluminio, que tiene 3 electrones de valencia, lo podemos representar de cualquiera de estas formas, con sus 3 lados diferentes, o estos 2 que están aquí juntos y uno separado. El oxígeno tiene 6 átomos o 6 electrones de valencia, y su estructura de Lewis se puede representar de cualquiera de estas 2 formas, con 2 electrones en la parte de arriba, 2 en la parte de abajo y uno en cada uno de sus 2 lados, o bien de esta manera, dejando solo este espacio vacío. Todo depende de si lo vamos a nosotros a combinar con otro elemento. Bien, continuamos con la siguiente diapositiva. La simbología. Para representar cada enlace se usan pares de puntos en vez de líneas. Las líneas ya van a representar pues los enlaces ya formados. Los electrones desapartados, los que no participan en el enlace, se presentan mediante una línea con un par de puntos y se colocan alrededor de los átomos a los que pertenecen. Ya vamos a ver unos ejemplos de esto.
Para lo cual, para hacer una estructura de Lewis bien fundamentada y bien realizada, debemos de conocer la regla del octeto. ¿Cuál es la regla del octeto? Va a establecer que los átomos se enlazan unos a otros en el intento de completar su capa de valencia, que es la última capa de la electrosfera. La denominación de regla del octeto surgió a razón de la cantidad establecida de electrones para la estabilidad de un elemento, es decir, que el átomo queda estable cuando se presenta en su capa de valencia 8 electrones. Estable pues va a querer decir de que no va a reaccionar o ya no está más propenso a reaccionar con otros elementos, con otros átomos, porque ya está completamente con sus átomos que necesita, ¿verdad? Según su naturaleza, ¿verdad? Continuamos. Para ganar tal estabilidad, cada elemento debe ganar o perder, es decir, debe compartir electrones en los enlaces químicos. De esa forma adquieren 8 electrones en la capa de valencia o en la última capa. Hay algunas excepciones. Por ejemplo, el hidrógeno tiene un solo orbital en su capa de valencia, la cual puede aceptar como máximo solamente 2 electrones. Por otra parte, los átomos no metálicos, a partir del tercer periodo, pueden formar octetos expandidos, es decir, pueden contener más que 8 electrones en su capa de valencia, por lo general colocando los electrones extra en subniveles. Bien, conociendo los principios ya de la regla del octeto, sabemos qué son los parámetros que nosotros debemos de cumplir para poder realizar una estructura de Lewis. Bien, vamos a ver un video en donde se representa qué es la regla del octeto y se representa gráficamente qué son los enlaces y cómo se forman. Va a encontrar diferentes representaciones, ¿verdad? Hasta con algunas personas que formaron equipos y también con algunas formas gráficas, ¿sí? Entonces, para poder ver este video, nos vamos a herramientas y en la tercera opción, video a pantalla completa, ahí pueden seleccionar para poder ver el video. ¿Cómo hacen los átomos y las moléculas para unirse y articular toda la materia? En el pasado, cuando los científicos imaginaban los átomos como partículas infinitamente pequeñas e indivisibles, creían que estos tenían algo parecido a manos o aros de hierro unidos en una cadena que les permitían enlazarse y formar distintas sustancias. Con el descubrimiento del electrón, los hombres de ciencia advirtieron que estos eran los intermediarios de los enlaces atómicos y moleculares, haciendo posible la configuración de la materia. Se denomina enlace químico a las uniones entre átomos que surgen al ceder, tomar o compartir electrones entre sí, con el fin de lograr la estructura más estable en la última capa. ¿Cuál es la lógica que hay detrás de cada enlace? Este es el tema de nuestro video. Existe una regla llamada ley del octeto, que nos dice cómo los átomos intercambian electrones entre sí hasta completar 8 electrones en su último nivel de energía. Este comportamiento hace posible la unión química de los elementos. Los químicos han identificado distintos tipos de enlace como enlace iónico, enlace covalente, enlace metálico y enlace hidrógeno. Decimos que un enlace es covalente cuando 2 o más átomos comparten electrones hasta completar su capa externa. Existen 3 tipos de este enlace. Al primero lo llamamos enlace covalente puro. Por ejemplo,
Este átomo de hidrógeno cuenta solo con un electrón en su único nivel. Las leyes químicas nos dicen que para que este átomo sea estable, debe tener 2 electrones en su primer nivel. Para eso, llamamos otro átomo de hidrógeno que comparta su electrón. De ese modo, ambos átomos tienen ahora 2 electrones y forman una molécula estable de hidrógeno, que representamos como H2. El siguiente tipo de enlace, llamado enlace covalente polar, se forma al compartir electrones de cada uno de los átomos. Por ejemplo, el monóxido de azufre. Este compuesto está formado por un átomo de azufre y un átomo de oxígeno. Ambos elementos tienen 6 electrones en su nivel más externo. Al unirse, comparten 4 electrones, lo que completa 8 para cada uno, en el último nivel de energía. El enlace covalente coordinado, también llamado enlace triple, se forma al compartir 3 pares de electrones. El amoníaco, por ejemplo, está formado por un átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno. El nitrógeno tiene 5 electrones en su último nivel de energía. Para completar 8 electrones, se une a 3 átomos de hidrógeno con los que comparte 3 electrones más, gracias a lo cual se completan 8 electrones finalmente. El enlace conocido como puente de hidrógeno es típico de las moléculas de agua. Hemos visto que el oxígeno tiene 6 electrones en su último nivel de energía. Para completar 8 electrones, utiliza los electrones de los 2 hidrógenos con los que forma una molécula de agua. Al mismo tiempo, los hidrógenos pueden compartir su electrón con otro átomo de oxígeno, y así sucesivamente, hasta el infinito. Esto permite el enlace de millones y millones de moléculas de agua. Tenemos finalmente al enlace metálico. Como su nombre lo indica, este se produce al unir 2 o más metales y producir aleaciones como el bronce, que se produce al unir cobre, estaño y en ocasiones zinc. Llamamos ion a aquel átomo que al perder o ganar un electrón de su número acostumbrado, queda cargado eléctricamente. Un ion con carga positiva, es decir, con un electrón de menos, recibe el nombre de catión, que en griego significa el que va hacia arriba, como ocurre con este átomo de potasio. En cambio, un ion con un electrón más, como este átomo de flúor, se carga negativamente y recibe el nombre de anión, el que va hacia abajo. Cuando 2 átomos intercambian electrones, de modo que uno de ellos pierde y el otro gana electrones, decimos que se ha producido un enlace iónico. Este tipo de enlaces se forma entre átomos con 1, 2 o 3 electrones en el último nivel de energía, en combinación con átomos de 5, 6 o 7 electrones en la última capa. Tomemos por ejemplo al sodio y al cloro. El primero, que es un metal alcalino, posee 2 electrones en el primer nivel de energía, 8 electrones en el segundo y solo 1 en el tercer y último nivel. El cloro, que es un no metal del grupo halógeno, posee 2 electrones en su primer nivel, 8 en el segundo y 7 electrones en el último nivel de energía. Al unirse, el cloro y el sodio intercambian electrones. El sodio proporciona al cloro el electrón que le hace falta para completar 8 en su último nivel.
De este modo, el cloro se ioniza negativamente. En cambio, el sodio pierde el único electrón que poseía en su capa más externa, por lo que se ioniza positivamente. No obstante, al completar 8 electrones en el último nivel electrónico del cloro, ambos elementos quedan unidos a través de una fuerza electrostática. El resultado de esta reacción es el cloruro de sodio. Por regla general, el enlace iónico se produce entre un elemento muy electropositivo y otro muy electronegativo. Las características de los compuestos iónicos son su aspecto cristalino y frágil, sus elevados puntos de fusión y ebullición, y su capacidad de conducir la corriente eléctrica. El repaso. Por hoy terminamos. Esperamos que lo aprendido te haya servido. Te esperamos la próxima semana en otro programa de Educación, el lugar donde la educación y la acción se unen para lograr un mejor país. Ministerio de Educación, comprometidos con la educación.